sexualidad y transferencia. Esos son los 4 conceptos esenciales o 4 conceptos de partida para el estudio del psicoanálisis. Ahora están entrando ustedes a ver la noción de sexualidad. Y es así como decía la compañera, como venían comentando todos. Antes de Freud había una concepción de lo que era la sexualidad. Después de Freud, otra concepción de sexualidad. Antes de Freud, la sexualidad era pensada en términos de genitalidad. Cuando hablamos de genitalidad, estamos hablando del orden de lo fisiológico, del encuentro de los órganos sexuales, en el coito, en la relación de pareja. Siempre heterosexual, ¿no? Eso tiene que ver con una concepción pre-freudiana. De ese modo, la sexualidad era pensada como patrimonio del mundo adulto. Solamente los adultos tenían sexualidad. Los niños, pero era impensable. En ese contexto es que Freud va a construir una nueva noción de sexualidad. ¿Recuerdan ustedes que yo siempre les voy hablando? Acá, bueno, voy a leer esto primero. Dice, la concepción freudiana, y es lo que dice el diccionario de Laplanche, hace referencia a una serie de actividades y excitaciones provenientes desde la infancia que producen placer que va más allá de la satisfacción de una necesidad fisiológica. Esa sería como la noción de sexualidad para Freud. ¿Vamos hasta ahí? Estas nociones se fueron dando gradualmente en esta investigación que iba haciendo Freud con los pacientes. Recuerdan que él trabajaba con las histéricas, sobre todo con mujeres histéricas. En esa época, acuérdense, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, donde había una organización social muy diferente a la actual. Había muchos temas tabúes, entre ellos el de sexualidad en el sentido de esa época. De eso no se hablaba ni nada de eso. Cuando Freud comienza a trabajar con estas histéricas, en principio trata de dar una respuesta biológica, ¿no? Comienza, como él era médico y neurólogo, él comienza a indagar cuáles eran las causas neurológicas u orgánicas que fundamentaban estas neurosis. Cuando él se da cuenta que no había ninguna causa, es cuando comienza a gestarse esta teoría psicoanalítica. Va a aparecer en principio esta idea de inconsciente, ¿no?, que veíamos nosotros al principio del cuatrimestre. Luego él comienza a ver cómo actúan las defensas, cómo había comportamientos que se resistían a la cura, comienza a ver actuar la defensa y va a aparecer la idea de represión. Pero cuando él comienza a indagar desde el psicoanálisis la historia, vuelve a buscar la historia de todas sus pacientes histéricas, aparecían en los relatos de estas personas cuestiones que tenían que ver con el erotismo, con la sexualidad. En una época Freud también usaba la hipnosis, fue uno de sus primeros métodos, antes del método de la asociación libre. Y cuando él la sometía a hipnosis a sus pacientes y se producía la regresión y sus pacientes hablaban, siempre solían aludir a alguna experiencia de índole sexual. En ese momento, inicialmente, Freud pensaba que probablemente alguna historia de abuso sexual infantil tenga que ver, ¿sí, María? Bueno, no sé quién habló. Traten de apagar los micrófonos si están hablando
con alguien más. Bueno, en ese contexto, vuelvo a retomar. Cuando él se entrevista o tiene sesiones con sus enfermas histéricas, estas dan cuenta de experiencias sexuales. ¿Sí? Todas tenían algún relato de índole sexual. En ese momento, Freud pensaba que todas sus pacientes tenían alguna experiencia de abuso sexual infantil con personas de su contexto familiar. Y él va a crear, en principio, una teoría que se llamaba teoría de la seducción. Él va a hablar de la teoría de la seducción y va a decir que todas sus pacientes histéricas daban cuenta en sus relatos de alguna experiencia de seducción en la infancia, con la mamá, con el papá, con algún familiar cercano o algún personaje significativo. Esta fue en principio la respuesta que dio. Luego continúa indagando y termina comprendiendo, a partir de su investigación y de los análisis que iba haciendo, que en realidad las pacientes no habían tenido ninguna experiencia de seducción infantil, sino que era una construcción que habían hecho en su fantasía. Y él va viendo que en todas las pacientes se repiten así experiencias en la fantasía, digamos, que tienen que ver con esta experiencia de seducción. Y ahí él comienza a discriminar dos tipos de realidad. Va a decir, la realidad material es una cosa, pero la realidad psíquica es otra cosa. Y sigue caminos que a veces no coinciden con lo material. En ese contexto va a aparecer la noción de sexualidad de Freud. Por eso él va a hablar de sexualidad infantil. Parece ser que el niño también transita por experiencias que tienen que ver con la sexualidad en sentido amplio. Más o menos se ubican. Sí, profe. Cuando ustedes lean los textos van a encontrar o busquen en el diccionario teoría de la seducción, que es la teoría previa a la teoría de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de la pulsión sexual. La expresión de esta pulsión es lo que nosotros conocemos como libido. Profesora, la profesora Meyer nos había dicho que esta primera teoría de la seducción fue en 1897 y que Freud la abandona. Claro. Después retoma con la teoría infantil. Sí, es así. Por eso lo que les digo que no es que un día él se levantó y habló de la sexualidad en términos psicoanalíticos, sino que hay momentos previos. En principio, él hablaba de la teoría de la seducción, pero él pensaba que realmente sus pacientes habían vivido experiencias de seducción en la infancia, ¿se entiende? Después él comprende que eran fantasías, que estas experiencias que relataban sus pacientes no habían ocurrido en la realidad. Entonces él comienza a identificar, a visorar elementos que tenían que ver con la sexualidad en sentido amplio. Decía, mira vos, las fantasías sexuales o que tienen que ver con la sexualidad, como la entendían en ese momento, no era solamente patrimonio de los adultos, sino que también ocurrían los niños. Y ahí comienza a indagar y surge esta noción de sexualidad, ¿se entiende? De la libido que vieron.
¿Qué vieron de libido? Su movilidad, profe. La movilidad. Sí, que principalmente en la sexualidad infantil va a ir enfocándose en una zona erógena. Sí. Es lo que dice acá en la última frase, no sé si están viendo la pantalla, que la misma Sí. se desarrolla en etapas oral, anal, fálica, latencia y genitalidad. Y, no, en la otra, a ver. Que una de las características que tiene la sexualidad infantil es que se da en una zona erógena, que surge por apoyo o apuntalamiento y que se satisface en el mismo lugar, o sea que es autoerótica. Estas son las tres características de la sexualidad infantil. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de la pulsión sexual. Pero la pulsión sexual como tal no es accesible. Uno solamente la puede identificar a través del modo en que se expresa la pulsión sexual, que es lo que conocemos como libido. La libido puede ser entendida como una energía, algo que aparece como motorizando lo que hacemos. Muy parecido a la motivación dentro de otras teorías. El motor de nuestras acciones, de todo lo que emprendemos, es esa energía sexual denominada libido. Cuando elegimos amigos, cuando elegimos la comida que queremos comer, cuando elegimos la pareja, cuando elegimos la carrera, estamos dando cuenta de esta energía que está motorizando nuestras decisiones. Esa es la libido, que es la expresión de la pulsión sexual o de la sexualidad. Se apuntala en funciones corporales, quiere decir que inicialmente cuando llegamos al mundo, el bebé nace, se vincula con la teta de la mamá o con la mamadera por una cuestión de necesidad fisiológica inicialmente. Inicialmente hay una relación de necesidad. Claro, y ahí la zona erógena es la boca. Sí, inicialmente la boca es boca. Es un agujero por el cual se introduce algo que satisface una sensación de displacer en algo, porque todavía no podemos hablar ni de cuerpo en ese momento. Estamos hablando de un bebé que nace. Sobre ese organismo que se vincula al pecho materno o a la mamadera por una cuestión de necesidad fisiológica, se va a asentar luego la sexualidad. O la libido. Profe, la profesora Meyer también nos decía que es autoerótica porque se satisface con el propio cuerpo, o sea, el bebé, por ejemplo, siente placer con el chupeteo, entonces también puede chupar su dedo y sentir ese placer. Claro, a través de la succión y la ilusión también cuando toma el pecho, por ejemplo. Sí. Inicialmente lo hace por una cuestión de necesidad, pero luego se generan determinadas condiciones que se van dando en esa relación con el adulto, contenedor, mamá, papá o quien fuese, y sobre ese sector de mucosa que inicialmente está puesto al servicio de la supervivencia biológica, se va a instalar lo que se conoce como sexualidad o como libido. Por eso dice que la sexualidad nace apuntalándose en funciones corporales importantes para la vida. En la etapa oral, la alimentación, que es la función fisiológica por excelencia en la etapa oral. En la etapa anal será la defecación y así.
Esa es una característica esencial de la sexualidad infantil. Y lo que ustedes decían, se satisface de manera anárquica. Inicialmente es autoerótica en diferentes partes del cuerpo. Los primeros meses de vida, acuérdense que es la única manera que tiene de obtener satisfacción porque no hay yo. Los primeros meses no hay una discriminación yo, no yo. Hay una relación simbiótica entre el niño y la mamá. No hay discriminación. Ezequiel. Bueno. La libido como energía sexual va transitando por diferentes etapas del desarrollo. Ustedes, esto lo estamos recordando porque ya lo vieron en otras materias. Oral, anal, fálica, latencia y genitalidad. Las primeras fases, acuérdense, la oral, la anal y la fálica, son las que se consideran experiencias infantiles. ¿Sí? Y son las que van a caer presa de la represión primaria. Y van a dar lugar a lo que se llamaba inconsciente originario. ¿Se acuerdan? Sí, profe, también caen sobre la primacía de la amnesia infantil. La represión primaria se instala y da lugar a lo que se llama la amnesia infantil. Es decir, que digamos que una vez que se resuelve, se disuelve todo el complejo de Edipo, la etapa fálica, se produce este fenómeno de amnesia, donde uno ya no puede recordar esas experiencias. Por ahí lo que Profesora, uno... ¿Sí? otra característica es que cada pulsión parcial va a aspirar a conseguir placer cada uno por su cuenta. Sí. Porque están por eso dice, inicialmente se satisface de manera anárquica. Algo anárquico es algo desorganizado, ¿m? Cada cual por su lado. Ahí hablamos de pulsiones parciales y donde nace la pulsión se satisface. Fuente y objeto coinciden. La libido es una energía psíquica, digamos, que también tiene características, ¿sí? Que tienen que ver con lo cualitativo y con lo cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Lo cuantitativo que puede aumentar o disminuir. A veces puede existir un gran monto libidinal en un objeto o menos monto libidinal. Con una cuestión de cantidad, más o menos. Y con una cuestión de cualidad, que tiene que ver con algo que decía una compañera hoy. No me acuerdo la palabra que usó, pero tiene que ver con la ductilidad de la libido. Esta es una energía, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que ir transitando de manera dúctil de una etapa a la otra. Porque hay personalidades que tienen una libido viscosa. La ductilidad es una cosa, la viscosidad es otra cosa. Es como muy viscosa, se suele dar a veces en los síndromes de Down. Viscosa significa algo que se pegotea. ¿Vieron ustedes? Hay una, a ver, como para pensar, ¿cómo es que se llama esta cosa? Que parece como una goma así que usan los chicos que juegan ahora, las que son... El slime. El slime, profe. ¿Vieron el slime? Sí, mi nieta usa también. Una cosa que se estira así como gomosa. Bueno, imagínense así, una cosa viscosa. ¿Qué quiere decir? Algo que no circula dúctilmente, sino que se va como quedando pegoteado por los lugares donde transita. Eso sería como una libido viscosa. Cuando
hay características intensas, cualidades de viscosidad, se van produciendo lo que se denomina fijaciones. ¿Se entienden? Después va a ser importante que comprendan esto para cuando tengan que ver psicopatología. ¿Por qué? Porque cuando supongamos que el niño transitó la etapa oral, anal, fálica, fue viviendo experiencias de placer y de displacer. Seguramente fueron quedando fijaciones, líbido fijada en esas etapas. Una vez que transita, llega a la etapa de latencia, supongamos. En la etapa de latencia ya hablamos de una estructura de personalidad formada, de una disposición. 5 o 6 años más o menos. Supongamos que el niño ya pasó estas etapas, las resolvió como pudo. Llegó a la latencia, está en la escuela. La latencia se caracteriza por el tránsito de la escolaridad primaria. Y es ahí donde suelen aparecer los problemas de aprendizaje. Esos son los chicos que van a ir a verlo a ustedes. Porque ahí aparece, bueno, el conflicto que tienen que resolver los padres, porque hasta ahí nadie dijo nada, pero cuando van a la escuela es otro, un tercero, el que te dice, mira, no hace la tarea, molesta, hace tal cosa, rompe el cuaderno, borra, todo lo que, las cuestiones que puedan aparecer. Escribe al revés, las letras, todo lo que fuese, no sabe sumar, no sabe... Ahí es cuando aparece el problema. Y ahí uno vuelve a buscar hacia atrás. Vuelve a buscar hacia atrás a ver cuáles fueron las cuestiones, las zonas de fijaciones. ¿Se entiende? De fijación quiere decir que la libido quedó fijada y no hizo ese tránsito dúctil porque seguramente algo pasó en esa etapa que el psiquismo del niño no lo pudo procesar en ese momento. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale. A las personas ansiosas también le agarra, eso es lo que te está explicando, profe, A todos. el tema de la energía libre, como que por ahí la persona ansiosa por ahí no sabe Mira, controlar, digamos. a todas las personas nos pasan eso. Lo que pasa que hay personalidades que tienen una mayor ductilidad, una libido que transita más dúctilmente y otras que tienen como cierto nivel de viscosidad. Son características que tiene la libido, perdón. Pero todos transitamos por esto porque todos tenemos personalidad. Todos vivimos experiencias orales, anales, fálicas, complejo de Edipo. Y todos tenemos experiencias placenteras y displacenteras. Todos tenemos experiencias de satisfacción y de frustración. Cada cual sabrá en su historia qué cuestiones no pudo resolver. Siempre hay cuestiones que exceden el psiquismo de un niño, que no las puede resolver. Todos tenemos esas cuestiones. Tienen que ver con nuestra historia. ¿Por qué todos tenemos? Porque todos tenemos una estructura de personalidad. Cuando finaliza la etapa fálica, se constituye la estructura base de personalidad. Todos tenemos. Y según el psicoanálisis, hay 3 estructuras nomás. O sos psicótico, o sos perverso, o sos neurótico. Y dentro de la neurosis tenés el obsesivo, el neurótico, el histérico y el fóbico. Esas son las estructuras de personalidad, no hay más para el psicoanálisis. Cada cual sabrá después dentro de qué rango está. Profe, ¿puede repetir las 3 personalidades? El psicótico, el perverso y el neurótico. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si el tema del perverso psicópata tiene que ver mucho, profe, como por ejemplo el tema de lo que los violadores o los presos, que dice que por ejemplo, un violador es muy difícil de que, por ejemplo, salga a la cárcel por el tema de que va a volver a violar otra vez, porque tiene una persona que no tiene angustia, digamos. Eso es un psicópata, Sergio. Sí, profe, perdón.
Sí, sí, El sí, sí. psicópata sí no es una estructura de bueno, la psicopatía es otra cosa, después van a ver ustedes. Eso lo van a ver en psicopatología. Ahora estamos tratando de pensar cómo sería el tránsito en un desarrollo saludable, esperable del psiquismo. Después van a ver que eso no será siempre tan saludablemente. Van a aparecer cuestiones. Por ejemplo, si hay algo que vulnere la etapa oral, el tránsito, estamos hablando de un niño de 0 a 2 años más o menos, muy chiquitito. Si hay algo que vulnere, que no puede, experiencias, un predominio de experiencias placenteras, vaya uno a saber de qué índole, podemos categorizar muchas ahí, podemos hablar de un tipo de psicosis, porque no llega ni siquiera a estructurarse el yo, ¿se entienden? O va a haber un yo como muy desorganizado, o asociado, o escondido, y ahí aparecen los grados de autismo. Para el psicoanálisis, siempre dentro del psicoanálisis. Después, si aparece alguna cuestión en la etapa anal, estamos hablando de 2 o 3 años, podría aparecer una neurosis obsesiva, por ejemplo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hoy, como te digo, el niño está en la escuela y por ahí no presta atención a qué se considera esto de la libido. Esto también puede verse hacia que el niño no hizo el proceso de sublimación, digamos. O sea que no canaliza la energía hacia el estudio de esa energía sexual que dice Freud. La profesora Meyer mencionaba que tiene que establecer los límites psíquicos. Eso es la etapa de la latencia. En la etapa de la latencia. Sí. Tenemos tres etapas de evolución de la libido, y se divide y pasa por diferentes etapas de evolución, en las que se introduce cambios en la relación del niño y en la relación con el otro. Son más o menos las etapas de evolución de la libido. Se manifiestan ni tan solo desde la satisfacción de la sexualidad. Y es difícil, porque ustedes ven que cada etapa tiene su zona. Tenemos la etapa oral. Eso lo vamos a detallar en el momento que queda el contenido de otras materias también. Etapa oral, se va a verdadero, más o menos 9 meses o 2 años, hasta que se conjunte el yo como más sólido, digamos. Porque el yo comienza a encontrarse a partir de los 3 meses aproximadamente. Por eso es que la etapa oral se divide en dos fases. La de la destrucción y la canibalismo. Esto ya lo vieron, ¿no? Sí, el canibalismo podemos hablar de los dientes. Algo más oral. El niño conoce el mundo a través de la boca. Es el primer contacto con el exterior. Es muy importante por eso, tengo entendido. Es muy importante. La boca es muy importante, además tiene que ver con lo de los sentidos, que es lo del gusto. Por allí están todos los sabores, todos los saberes. Bueno, en la etapa oral, a los 6 meses aproximadamente, se empieza a producir la densión nasal de los dientes, que es un indicador de incorporación. El niño a nivel fisiológico sabe incorporar alimentos sólidos, y a nivel psicológico puede incorporar objetos mediante el proceso de identificación.
la etapa oral? ¿Con qué evento? Cuando se inicia la etapa oral, Sí, pero la etapa, ¿cómo van a saber ustedes cuándo finaliza la etapa oral? El control de esfínteres, profe. No, con el control de esfínter finaliza la etapa anal. Y la etapa oral con el destete, profe. con el destete. ¿De qué destete hablamos en psicología profunda? Con el destete, ¿qué tipo de destete? ¿De la latencia? No, falta latencia. Con el tema, profe, del superior, profe, digamos. No. No te entiendo, Sergio, ¿cómo? Por ejemplo, cuando ya deja, digamos, la de... Cuando entra la etapa canibalística. No, la etapa canibalística es una subfase, pero estamos en la etapa oral. Cuando deja la teta, profe, cuando ya reemplaza la teta por la leche común, ¿sería? No. ¿Cuál es el evento en psicoanálisis que implica la superación de la etapa oral? ¿Cuándo se supera la etapa oral? Cuando comienza a comer sólido. Complace todos sus deseos. Con la incorporación de comidas sólidas, profe. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se produce qué? Se produce el destete, decían ustedes. Deja la teta. Cuando una separación de la madre. Cuando hay una separación de la madre. ¿De la madre o de la teta? De la teta. Se produce un reemplazo de lo líquido con lo sólido. Eso a los 6 meses más o menos, ¿eh? Cuando él se empieza a distinguir él y empieza a distinguir a su mamá, sería. Sí, digamos que sí. Cuando hay una imagen del yo. Ya a los 2 años más o menos, sí. Acuérdense que el yo se constituye entre los 6 meses y a los 2 años ya comenzamos a hablar de un yo más organizado. Ya hay una mayor discriminación yo no yo. En realidad la etapa oral finaliza con el destete, pero no con el destete real. ¿Qué significa el destete en psicoanálisis? Empieza a desarrollarse el yo. Sí, ya está. Ya estaba en camino. ¿Qué tipo de destete tiene que darse y qué significa eso? Donde el niño puede representar simbólicamente a la madre y puede, digamos, tolerar un poco más su ausencia. Tiene que ver con eso, María, sí. ¿Puede tener que ver con el objeto permanente, profe? También. ¿El objeto amado, profe? Bien, nada más que Freud no habla del objeto permanente. El objeto permanente va a hablar Piaget. ¿Del objeto amado puede ser, profe? Tiene que ver con el objeto amado, sí. Acuérdense que estas son etapas de desarrollo libidinal. Y cuando hablamos de líbido, estamos hablando de amor, básicamente. Digamos que las personas, el niñito va transitando por diferentes etapas y va amando distintos objetos, porque eso es la libido, es un energía sexual que tiene que ver con el amor. En la etapa oral va a encontrar un objeto de amor. ¿Cuál es? Con la familia, cuando va uniéndose el individuo con la familia. No, todavía no. Con su No, entorno. el primero sería el pecho materno. El pecho de la madre. ¿Cuál es el La primer madre objeto de amor? El primero. pecho materno sería. El pecho materno.
El primer Ese objeto sería de el amor, primer objeto de amor. el primer objeto de amor, la mamá está en proceso de construirse como un objeto total. Pero en principio el niño se vincula con la teta de la mamá. Hay un objeto con el que vive su primera experiencia de satisfacción. Acuérdense, que es la teta de mamá. Es satisface. Va transitando toda la etapa oral y la etapa oral va a finalizar con el destete psicológico. Con un destete psicológico. El niño va a comenzar a tolerar la pérdida. Va a perder su primer objeto de amor, que es la teta de mamá o la mamadera o lo que fuese. No solo que Profe, va a ahí perder el menciona, objeto. profe, ahí menciona a la mamá. O sea, que si no deja la mamadera, no hay todavía un proceso de destete. Pero no estamos hablando de algo observable. Estamos hablando de un proceso que pasa a nivel intrapsíquico. ¿Se entiende? El niño lo que va a tener que tolerar es la pérdida y tiene que ver con las cuestiones que venían planteando ustedes. Puede ser Hay la objeto separación. permanente, decía una compañera. Tiene que ver con la tolerancia a que mamá desaparezca. Va a aparecer este juego ausencia, presencia, ausencia. Claro, la separación de madre e hijo puede ser, profesora. Hay una separación ya más nítida, más o Claro menos cuando termina la etapa oral. Estamos hablando de un niño de 2 años. Acuérdense que el niño alrededor del año ya camina. ¿Se puede mencionar la angustia a los 8 meses también? Eso es de otro autor, es de Spitz. La angustia de los 8 meses se da en la etapa oral. Sí, ahí por eso. Y justamente se da porque comienza a discriminar que hay caras que me son familiares y otras que no me son familiares. Tiene que ver con la guerra señal. Claro, ¿Cómo? pero a los 2 años ya dejan de tomar la teta. Claro, a los 2 años, lo que tolera el niño es separarse del objeto de amor. 4 años y 6 meses. No entendí. No, le decía que mi hijo tomó la teta durante 4 años y 6 meses. Después solito dejó. Ajá. Bastante tiempo. Y cada cual tiene experiencias particulares, pero acá en psicoanálisis no estamos hablando de una cuestión evolutiva, sino de una cuestión intrapsíquica. El niño transita la etapa oral y cuando puede, tolera la pérdida del objeto, es cuando se produce el destete psicológico. ¿Qué quiere decir? Que en la etapa oral va a tener un objeto de amor y lo va a perder. Necesariamente lo tiene que perder para transitar a la otra etapa. En la etapa anal va a tener otro objeto de amor, que son sus heces. En ese momento para el niño las heces son parte de su cuerpo. No es que va a defecar y sale un desecho de lo que comí. La fantasía del niño es otra, es una parte de su cuerpo lo que pierde. Y hay que tolerar perder una parte del cuerpo. Le genera angustia inicialmente. Por eso es que el niño en la etapa anal la tiene que transitar, digamos, de la manera más acompañado posible. Y ahí se va a ir perfilando un nuevo objeto de amor que es la mamá. Porque el niño, acuérdense que cuando se trabaja etapa oral, dicen que el niño termina teniendo retención o expulsión como regalo para mamá. En la fantasía del niño. Y además porque se van dando condiciones que son del orden de lo madurativo. El niño va a terminar la etapa oral ya en posición bípeda, caminando. En la etapa
en la etapa anal, ¿eso qué significa? Si están caminando, significa que han madurado, su musculatura ha madurado. ¿Qué fue eso? Hay una interferencia, profe, con su voz. ¿Conmigo? Sí, profe, un eco. Pero fue como un es de eco, la profe. Ay, me asusté. Bueno. Bueno, no nos vamos a detener tanto en esto. Lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que la libido se va desarrollando por diferentes etapas, que transitamos la etapa oral, anal y fálica, que estas 3 primeras etapas son esenciales para la constitución de un psiquismo saludable, para que se constituya la estructura base de nuestra personalidad. Bueno, en la etapa oral se produce lo que se llama el destete psicológico, la tolerancia a la pérdida del primer objeto de amor. Luego en la etapa anal culmina con el control de esfínter, también la tolerancia a perder un nuevo objeto de amor. ¿Y qué pasa acá entre el anal y la fálica? Comienzan a descubrir su cuerpo. Su cuerpo. ¿Entran al Edipo también? Sí, ¿por qué? Porque a los Cuando 5 años... tiene control de esfínter, ¿qué hace la mamá? Cuando el niño ya tiene control de esfínter, ¿qué hace la mamá? Le saca los pañales. Le saca los pañales. ¿Y ahí qué pasa? Y comienza con la independencia. El niño tiene mayor autonomía, profe. Sí, tiene ya mayor autonomía, pero ¿qué pasa? Le sacan los pañales y ¿qué pasa? Comienza a explorar su cuerpo. Comienza a explorar su cuerpo. ¿Y qué ve? ¿Qué cuestiones? se dan cuenta de que Encuentra tienen el su- pene, sus genitales. En realidad, ellos no Y al- saben que tienen un pene. Claro, Al piensan principio- que todos los varones, piensan que todos tienen pene, tanto nenas como varones. Todavía Y dice piensan que a la profesora niña como que todavía no se le desarrolló, no le que creció no el existe una pene. diferenciación. Decía. Claro, no hay una diferenciación anatómica. Profesora, Claro, porque hasta ahí, ellos creen, sí, Fátima, ellos creen, las niñas, y creen, o sea, tienen una teoría de que en algún momento le va a crecer o se va a desarrollar, porque en esta etapa no hay todavía una diferenciación de lo que son los sexos femenino o masculino. no, todavía no hay. Es más, para que ellos distingan masculino y femenino, están en etapa de latencia ya. Cuando ellos llegan a etapa fálica, ¿sí? Profe, en la etapa fálica lo que prevalece es el órgano fálico, es el órgano masculino, o sea, no hay una diferenciación, tanto niñas como niños van a tener falo. Claro. Las niñas lo que se va a creer o lo que el niño va a creer es que la niña tiene un pene chiquito, que todavía debe crecerle, o también como se da el complejo de castración, que a la niña se le amputó el pene y el niño se lo podría llegar a sacar o a quitar. Sí, así es. Pero vamos a ir de manera ordenada. Lo primero que pasa cuando le sacan el pañal es que descubren su cuerpo desnudo. Y es ahí cuando ellos empiezan a explorar. Ambos, el niño y la niña, lo que ven es que hay una diferencia anatómica. Entonces se dice que la etapa fálica comienza con con la percepción de la diferencia anatómica de los sexos. Anatómica, porque psicológicamente todavía ellos no hacen la diferencia. Ellos ven que a uno de estos humanos le cuelga algo y al otro no le cuelga nada. Entonces hay una diferencia anatómica. Frente a esta percepción, el niño elabora respuestas y la niña también.
Ahí es donde aparece todo lo que vienen planteando ustedes. Las teorías sexuales infantiles. La niña ve que alguien tiene y parece que tiene valor. Y empieza a construir sus teorías. Ah, él tiene, pero seguro que yo también tengo. Se mira, ah, no tengo, pero parece que tengo chiquitito y me va a crecer. Pero después pasa el tiempo y no me crece. Entonces, dice la nena, se siente como inferior. Ay, bueno, mamá me hizo inferior porque a mí no me crece, pero segura estoy de que mamá sí tiene. Mamá tiene porque mamá está idealizada. Seguro que mamá tiene, hasta que descubre que mamá tampoco tiene. Y la niña se desilusiona de la madre, porque la madre no me dio y ella tampoco tiene. Y entonces, ¿quién tiene? Y ahí, cuando se desilusiona de la madre, es cuando la niña gira la cabeza y mira a quién. Al padre. Al padre. Y ahí va a comenzar el complejo de Edipo en la niña. Pero con un proceso previo. Primero va a ser toda esta cuestión de la castración. Primero se le da la castración. Sí. Profe, ¿y sí? en qué edad más o menos estamos hablando ya, profe, en esta etapa? Estamos hablando de 3 a 5, 6 años aproximadamente. Es cuando la nena se pone la ropa de la mamá, se quiere maquillar, tiene comportamientos como femeninos y el nene masculino, idealmente. Aparecen todas una serie de comportamientos que tienen que ver con la cuestión identificatoria. Aparece esta cuestión de enamoramiento entre la nena y el papá, o entre la nena y la mamá, ¿se entiende? Porque acuérdense que... María. Profe, en el texto también habla de que el falo va a simbolizar el poder. El poder. ¿Quién tiene el poder? Es un elemento valioso, es un elemento valioso. Por eso el niño inicialmente lo tiene. El niño va a ingresar en complejo de Edipo positivo con la mamá. Profe, ¿esto también tiene que ver con la envidia del pene? Al final en la niña, sí. Se dice que en la niña queda como un resabio de no haber tenido nunca el falo y aparece esto como la envidia del pene, como un sentimiento de envidia, de querer tener, y que la niña lo compensa cuando tiene un hijo. Por eso es que Freud va a hablar de la ecuación pene igual a hijo. Y lo que se va a decir es que cuando las mamás tenemos hijos, después por eso tenemos esa actitud tan protectora, digamos. Es profe, malo. por eso también se dice, profe, que según Freud dice que estamos enamorados de nuestros padres, que las parejas que vamos a tener dice que son parecidos a nuestros padres. Y los padres, mira, si el complejo de Edipo se resolvió de la manera más saludable posible, los papás se transforman en modelos de elección de objeto. Pero no significa que vamos a buscar una pareja igual a nuestros padres, porque entonces resolvimos no el Edipo. Son modelos de elección de objeto. Profe, ¿cómo sería una manera saludable de resolver el Edipo? Una manera saludable, digamos que se transitó, transitó su Edipo, qué sé yo, acompañado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, porque ustedes por ahí son como más pragmáticos, quieren que uno le diga sí. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron que aparece el comportamiento masturbatorio en los niños de esa edad. Aparece un comportamiento masturbatorio en la niña y en el niño también. No ser represivo. No es una persona que está castigando, eso no se hace. El niño está conociendo su cuerpo, está explorando. Generar las mejores condiciones en la etapa fálica significa
Acuérdense que el niño está transitando por una etapa de desarrollo libidinal. Está con toda la sexualidad, la pulsión sexual que está haciendo mella en su cuerpo, en su organismo. Psíquicamente no está en condiciones de procesar lo que le pasa. Por ejemplo, hoy en día hay como mucha estimulación del niño. Qué sé yo, controlar las cuestiones acceso a qué elementos tiene cuando está con el celular, cuando está con el televisor, qué cuestiones ve de la familia, si está acompañado o no está acompañado, si es una familia como muy represiva con las actitudes del niño o la niña. ¿Qué otra cosa había pensado? Eso sería como más saludable, ¿se entiende? Siempre es más saludable que se transite con una familia que tenga también, acuérdense que el niño está en proceso de construcción de su psiquismo, pero la mamá y el papá ya lo tienen constituido, o las personas que estén a su cuidado. Generar las mejores condiciones para que este tránsito se dé de la mejor manera posible. Profe, ¿Sí? por ejemplo, bueno, explíquenos. Por ejemplo, ahora antes que me olvide, no es muy adecuado, bueno, no quiero hacer juicios de valor, pero que un niño en edad edípica se bañe con los padres. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso, por ejemplo, porque uno le está generando una condición de estimulación que probablemente el niño no pueda tolerar o no lo pueda procesar de la mejor manera porque su psiquismo está en desarrollo. No es el mismo que el de un adulto. Por ejemplo, ¿se entiende? Profe, y eso de que los hermanos también se bañen, viste que es común que los nenes por ahí, casi de la misma edad, entran juntos ya al baño. Eso tampoco sería correcto. Y mire, no quiero caer en recetismo porque yo no soy quien para dar recetas, pero a lo mejor las mejores condiciones para una familia no son las mejores condiciones para otra familia. También está la experiencia de que pasa que la mamá entramos al baño y todos los hijos vienen por detrás. Las que son mamás deben saber y los que fueron hijos también. Parece que cuando uno entra, todos entran. Además que el niño en esta edad va a aparecer lo que se llama la tendencia voyeurista. El niño Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Eso de que está hablando de que los niños no entren juntos a bañarse, también es lo mismo cuando las nenas... No, yo dije un adulto con un niño, no dije a los niños. Sí, disculpe. Pero esas son cuestiones habituales, a veces los hermanitos se bañan juntos. Y eso tiene que ver con el reconocimiento anatómico de los sexos, porque ellos tienen que tener algún registro de esta cuestión. Pero a partir de ahí, eso se dispara en la fantasía de ellos y aparecen todas las teorías sexuales infantiles. Ah, claro. Bueno, lo que dije del adulto con el niño. Profe, yo quería comentar un caso nomás que había leído, que era una chica de 18 años que literalmente juraba que estaba enamorada de su papá, que lo veía como una persona ejemplar, que lo veía como un hombre que quería como pareja, digamos, y me acuerdo bien que contaba, por ejemplo, que ella hasta los 10 años se bañaba con el papá, por ejemplo. Y esa es una situación que usted dijo que no era muy conveniente. Claro, todo depende, sí. No, quería saber si se podía decir que esa etapa, que ella no pudo resolver bien su complejo de Edipo en esta situación. Puede ser. O algo más profundo es. Y es algo más profundo. Ese es un y a indicador. los 10 años bañarse con el padre es mucho.
Sí, sí. Claro, eso también No, puede medio ser. Viven a los papás, pero bueno, cada familia es distinta y las condiciones son distintas. Sí. Y me acuerdo que en ese caso como que ella le confesó al padre eso y el padre como que no pudo con tanto y decidió irse de la casa Ah, mira porque vos. no soportaba que su hija lo vea de esa forma, digamos. Claro, Lo que yo pasa, creo que hay que ver cuestiones que van más allá de no superar el complejo de Edipo, porque si bien la chica 18 años ya es grande, Claro. bueno, Profe, estaba hablando del en bullerismo. este marco lo que podemos decir que hay algo en las primeras etapas del desarrollo libidinal que no se han resuelto de la manera más esperable. Eso uno puede inferir. Si una persona llega a los 18 años, estamos hablando que es un adolescente, ya un joven. Es una de las últimas etapas de desarrollo de la libido, donde se debe producir la exogamia, la elección objetal, ya ha transitado todas sus etapas de desarrollo libidinal, se supone que está maduro psíquicamente para una elección objetal. Si no puede hacer y queda pegada a una situación endogámica, es porque algo no se resolvió de la manera más saludable en ninguna de las etapas. Porque no es que vos venís saludable hasta la etapa anal y de repente en la fálica, no. Hay algo que ya fue sufriendo rupturas permanentemente. Fíjense que ella en la etapa fálica tiene que perder un objeto y los objetos que se pierden en la etapa fálica son los objetos parentales, mamá y papá. Yo renuncio, psíquicamente, renuncio a mamá y papá para toda la vida. Pierdo, cuando se resuelve el Edipo, yo renuncio, pierdo mis objetos de amor. Para siempre, porque eso es lo que me hace sujeto y me permite salir a la exogamia. Pero yo para poder perder los objetos acá en el complejo de Edipo, tuve que haber tolerado perder la teta. Profe, sería por ahí ya la subjetividad lo que usted está diciendo, profe, ¿o no? Claro, es la subjetividad. Si yo no pude perder acá a mi papá o a mi mamá y quedé enredada en un Edipo no resuelto, porque ya no pude ya no toleré perder la teta. Acá yo pierdo un objeto. En la etapa oral pierdo la teta, en la etapa anal pierdo mis heces, en la etapa fálica pierdo mis objetos de amor, mamá y papá. Cuando yo tolero esta historia de pérdidas, recién puedo salir y emerger como un sujeto. Eso diría Lacan, la diferencia entre objeto y sujeto. Cuando yo resuelvo el Edipo, transité por estas etapas y salí airoso, me transformo en sujeto. Porque si no, sigo siendo objeto de deseo de otro, pero yo no soy sujeto de deseo. ¿Se entiende? O sea que tengo una subjetividad vulnerada. Puedo tener 40 años, casarme y tener una familia, tener hijos, y sigo siendo objeto de deseo de otro. Todo lo que hice, lo hice para otro, no para mí. Esa es la diferencia entre el yo ideal del yo que veíamos en segunda tópica. El ideal del yo es lo que yo quiero ser, son mis metas, no lo que quiere otro. Pero para eso tengo que transitar estas etapas y resolver. Y ahí sí hay un ideal del yo. Si no, yo sigo haciendo cosas, ¿sí? Porque no pasa por una cuestión evolutiva o de edad, pero sigo haciendo cosas como objeto de deseo de otro, para otro. Y a veces no me doy cuenta, porque eso es inconsciente. Eso dice Freud. Profe, para decirle a mis compañeros, en Netflix, por ejemplo, hay una película que se llama No estoy loca, que habla de eso, de una mujer que todo el tiempo cumplió los deseos de la madre, que bueno, tuvo que ir a un geriátrico y ahí los
los psicólogos y eso le ayudaron a ver que ella toda su vida cumplió los deseos de la madre, que ella nunca pudo cumplir los deseos que ella quería. No estoy loca se llama, ahora la voy a buscar. La voy a ver. Bueno, vieron que esto uno por ahí lo repite, pero uno, es muy importante lo que estamos diciendo. Cuando ustedes dicen, bueno, mi objeto de estudio es el sujeto en situación de aprendizaje. Y en muchas materias habrán visto que ustedes tienen que mirar la singularidad del sujeto, tienen que ver su historia, tienen que ver su subjetividad, y de esto estamos hablando. Por eso es que ustedes después van a tener entrevista con la mamá y le van a preguntar, ¿y cómo fue su embarazo? ¿Cómo fue su parto? ¿Tomó la teta? ¿No tomó la teta? ¿Usted trabajaba o no trabajaba? Entonces uno puede hacer como una interpretación de lo que fue pasando en la vida del sujeto, porque a ustedes les llega ya con problema de aprendizaje. Si hay un problema de aprendizaje es porque hay alguna cuestión del orden de lo sublimatorio que nos está dando. Y ahí yo empiezo a buscar para atrás. ¿Qué pasa? Profe, ¿Sí? ¿Y en qué podría afectar que el bebé no tome la teta y tome por ende la mamadera o algo? ¿Puede afectar en algo eso? No. La etapa oral no significa que tenga que tomar la teta, porque hay mamás que no tienen leche. Y sin embargo, sus hijos transitan una excelente etapa oral. No pasa por una cuestión de observable, pasa por una cuestión de vínculo. ¿De qué sirve que una mamá venga del trabajo cansada, le enchufe la teta con bronca, porque todo el día estuvo renegando con los clientes o con quien sea, le enchufa la teta, le da la teta, y lo demás? Acá estamos hablando de algo que es del orden de la sexualidad, de lo libidinal. Y por eso quería... Del amor, profe, o sea, siempre va a ser el amor. Estamos hablando de amor. ¿Pero qué son los vínculos? El amor que nos dan los otros. Amor. O sea, el nuestros amor padres. saludable, el amor saludable, porque el amor saludable no es darte todos los gustos, es tener experiencias de satisfacción y de frustración. Porque si yo tengo todas las experiencias de satisfacción, mañana voy, me frustro, me suicido, porque no tolero perder ningún objeto. ¿Se entiende? Si yo no puedo perder el objeto de la etapa anal, de la etapa fálica, es muy probable que entre una melancolía y me suicide porque mi pareja me dejó. Sí, profe. ¿Se entiende? Porque yo no sé perder objetos, no tolero porque no aprendí. ¿Entienden eso? Por eso es importante. Es importante que estas etapas se la transiten acompañado, pero siempre buscando un equilibrio justo. Por eso experiencias de satisfacción y de frustración. ¿Vamos hasta ahí? Profe, también, también decía que esa parte de, por ejemplo, de que la mamá le da la teta al bebé y todo, no tiene, decía creo que también tiene que ver algo sexual. ¿También, profe, tiene que ver con eso? Y sí, de eso estamos hablando, Sergio. Voy a imaginar. Claro, la sexualidad, profe, vendría a ser todo lo que es el amor, los sentimientos, sexualidad infantil. Sí. Tiene que ver con la energía libidinal que se va desarrollando en cada etapa, teniendo una zona erógena determinada, prevaleciendo cierta parte del cuerpo y cómo se va desarrollando eso en cada etapa. En cada etapa, sí, señor. Bueno, el complejo de Edipo que se da en la etapa fálica, eso hay, después van a trabajar en una unidad. Más o menos ya saben. No nos vamos a detener mucho en eso, porque creo que la próxima clase, y acá es cuando surgen las teorías sexuales infantiles. Esto es muy importante, sobre todo para ustedes que quieren ser psicopedagogos. Porque la etapa fálica se caracteriza por la gran curiosidad que tiene el niño. El niño quiere saber. Y ahí hay que generar las mejores condiciones para que el niño indague. Aparecen los por qué y lo que se llama
pulsión epistemofílica, ¿sí? O el amor al conocimiento. El amor al conocimiento. El niño es inquieto, quiere espiar, es muy voyeurista, quiere ver, es curioso, pregunta, indaga, es muy inquieto. Tiene que ver con las teorías sexuales infantiles, ¿no? Iluminar lo que desconoce. Cuando el niño pregunta es porque ya sabe, ya construyó una teoría, ¿eh? Cuando el niño pregunta es porque ya sabe, él tiene una teoría de lo que está preguntando, quiere saber confirmarla o refutarla, nada más. Acá es, profe, cuando los niños empiezan a preguntar, por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? Sí, exactamente, acá en Claro, el profe, complejo eso de habíamos Edipo. hablado con la profe de los 25 años, básicamente, que el niño investiga, quiere saber, y como dijo la compañera, preguntan cómo vienen los bebés. Y dice Freud que generalmente esto pasa cuando llega un hermanito. Sí, o cuando ven, porque a lo mejor la mamá no tiene más hijos, pero puede ver que una amiga de la mamá o alguien, o ve la tele, o ve en el celular. Hoy en día hay muchos medios para acceder a información. Claro, y el niño hace esta pregunta a los padres y como que le ponen de un modo en aprieto, porque los padres ahí no saben cómo explicar y algunos le inventan historias Claro. o la historia de la semillita, por ejemplo, que es bastante común. Sí. Que los chicos no creen, porque ellos ya tienen sus teorías. Claro, ellos establecen algunas teorías que son erróneas y que casi siempre fracasan, pero igual está la pregunta. Sí, siempre, siempre. Hay que contarle de la mejor manera posible. Bueno, y después tenemos la etapa de latencia. Hay un autor que trabaja latencia exclusivamente, Uribarri. No sé si ya lo vieron. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahí van a ver que el niño es la edad, la etapa de latencia es la edad en que le van a llegar los chicos a consulta. Porque acá es cuando va a emerger el síntoma problema de aprendizaje. Hasta ahí se vino gestando algo. Cuando algo no resulta muy saludable, cuando algo está vulnerado, emerge acá. En la etapa de latencia, o sea, en la escolaridad primaria. Ahí van a ver que aparecen las cuestiones problemáticas del aprendizaje. Van a ver que el niño, por ejemplo, no puede dividir. No se va en términos, no divide. Ustedes tienen psicología profunda como para pensar qué no divide, qué no puede separar. Y ahí empiezan a aparecer los indicadores después. Por ejemplo, desde psicología profunda podemos pensar, mira, el chico no puede dividir. ¿Qué no puede dividir? Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Vio a los 6, 7 años que ahora le pasó a todos los chiquitos, por lo que se escucha, por lo que cuentan todas, que no pueden aprender a leer, que salieron de primero ya mal. Como todos los chiquitos. O sea, de 7 años, ahora le está costando a todos vincularse ya con la escuela. De 6 años a 7 años, 6 años. O sea, escuché varios casos ya de que por la uno situación de la se pandemia, niega los a niños sentarse a les leer, está costando el aprendizaje. a querer dar clases. Estamos hablando de primer, segundo grado. Sí. Claro, justamente la institución escolar se presenta como una oportunidad de entrar a un ambiente diferente al de la vida interfamiliar. Claro. Y también se presenta como una posibilidad de enriquecimiento psíquico. Sí, y puede señorita. lo que esté sucediendo en estos momentos es como se dio el cambio de modalidad virtual
y todavía no se están dando las condiciones más fructíferas de modalidades de enseñanza, no se pueda percibir como una real experiencia fuera del ámbito familiar, porque otra vez se encuentran dentro de la casa con las mismas Sí, es personas, verdad. Hacen la tarea con la mamá. hacen la tarea con la mamá. Bueno, eso, por ejemplo, o sea, la institución en sí, salir fuera de la casa es bastante significativo, tener otro espacio que no sea el ámbito familiar. Sí, habría que ver cuáles son los Aparte, efectos colaterales de la pandemia. sí, Vieron que aparte habría que ver, profe, el modelo de enseñanza con el cual se está trabajando hoy en día en la escuela, que no es el mismo que tuvimos nosotros durante nuestra infancia. claro, no es el mismo. Que Estamos hablando de la no escuela es el mismo. presencial. Sí, por ejemplo, yo soy maestro y no se espera a que un niño pueda aprender a leer y a escribir en un primer grado, sino en un primer ciclo. Y eso entendiendo que uno, o sea, partiendo que uno entiende con leer y escribir también. Porque sí, uno puede adquirir los códigos escritos o puede hacer la decodificación, que era lo común en primer grado anteriormente. Sí, acá lo estamos pensando desde profunda. ¿Cuáles son las condiciones, las mejores condiciones para el desarrollo del psiquismo humano, digamos? Acá la compañera planteaba que esto de la ausencia de presencialidad puede ser algún elemento que influya. A lo mejor los niños no están pudiendo leer ni escribir, pero a lo mejor el año que viene comienzan y se iluminan y sale todo porque tienen las mejores condiciones de posibilidad. A lo mejor lo que no están son los elementos contextuales que favorezcan eso, nada más. Depende mucho de la estimulación también. Claro, todo depende de la familia, de qué es eso. Hay familias que generan las mejores condiciones y hay que ver, chicos, no sabemos. Profesora, así como hablábamos de cómo se da la constitución del psiquismo humano en cada individuo, creo que también esto tiene que ver como cuando hablamos de el yo, el ello, el super yo, de cómo las personas son con el individuo, es decir, si son permisivas, si son más estructurantes, más rigurosas. Por ejemplo, yo tengo mi tía que tiene sus nenas que el año pasado estaba en primer grado y primero le costó porque es difícil el proceso de que la nena aprenda en casa lo que son todos los contenidos de primer grado, pero después se tuvo que posicionar de una manera diferente, como no como mamá, sino como una persona que le está enseñando a adquirir ciertos conocimientos. Y nada, y esto tiene que ver también de cómo cada persona se posiciona ante los sujetos. Sí, sí. Tiene que ver con la manera en que cada familia resuelve la situación. Seguramente que sí. Yo hacía mención más que nada, profe, del modelo de aprendizaje y creo que por eso estamos teniendo las materias de pedagogía y de didáctica. Porque acá como en profunda lo que estamos psicopedagogos viendo, tendríamos que atender esta dimensión. Acá en profunda lo que ustedes están viendo es la cuestión de la subjetividad. El sujeto en situación de aprendizaje no es un cuerpito que está sentado ahí. No es solamente eso, con un cerebro que piensa. Por supuesto, el sujeto en situación de aprendizaje está confluido por numerosos niveles de desarrollo, entre ellos el de subjetividad, que digamos que el que sostiene todo. Pero también está con su inteligencia, está con su organismo, está con su cuerpo, no solamente con su deseo. Lo que estamos viendo nosotros en profunda es la configuración que va adquiriendo este sujeto a nivel psíquico. Y yo le digo, desde psicología profunda, si aparece una cuestión en la etapa de latencia o en la escolaridad, que aparece como síntoma, como problema de aprendizaje, uno desde esta materia va a indagar en la historia libidinal del niño, ¿no?
desde esta materia. Ahora, si yo me voy, probablemente ustedes como psicopedagogos tienen el niño y hacen la indagación, buscan, hacen test, hacen un montón de estrategias y detectan que en realidad el niño es muy saludable psíquicamente. Él ha transitado de la mejor manera posible la etapa oral, la anal, la fálica, sin embargo el problema de aprendizaje sigue existiendo. Es ahí cuando ustedes van a mirar a ver qué pasa acá a nivel pedagógico didáctico. Porque el niño tiene todas las condiciones de posibilidad de aprender, pero no aprende. Ustedes evalúan su nivel de pensamiento y está bien, hacen un recorrido por la historia y es todo saludable, hablan con la familia, está todo bien, y es ahí cuando ustedes van a mirar lo pedagógico didáctico. Por eso tienen pedagogía y didáctica, porque la dificultad de aprendizaje no siempre es culpa mía, a veces es una reacción al modelo de enseñanza. Sí, eso se había hablado justamente en una clase anterior, el problema de aprendizaje como una formación reactiva al modelo. Claro, eso se llama fracaso escolar. Aparece la dificultad de aprendizaje. La dificultad de aprendizaje puede tener dos motivos. Puede obedecer a un problema de aprendizaje o a un fracaso escolar. Cuando hay problema de aprendizaje, yo busco en la propia configuración del sujeto que aprende. Hay algo acá que seguramente no se configuró de la manera más esperable posible y aparece el problema. Entonces uno indaga para ver cómo tratar. A veces hace esa indagación y resulta que está todo bien. Entonces uno tiene que mirar la institución y lo pedagógico didáctico. Y ahí ustedes van a ver cómo trabaja la seño, cuál es el posicionamiento de la seño, es más tradicional, es más crítica, obedece a las características de la escuela nueva, es más innatista, es más constructivista, y ustedes verán. Para eso les da elementos la didáctica y la pedagogía. ¿Se entiende? Por eso, profe, siempre, o sea, nuestra mirada tiene que ser hacia un ser biopsicosocial, desde estos tres planos. Porque si no, no sería una mirada integradora. Exactamente, muy bien. Ustedes acá tienen elementos para observar todas las variables. Seguramente que hay alguna de mayor incidencia, pero cada situación es particular. Bueno, chicos, vamos a ir terminando. Vamos a continuar la semana que viene de latencia para adelante. ¿No va a tomar asistencia, profe? Sí, por eso. Voy a ir. Grupo 1, Méndez María, Romero Jordana, Viola Sergio. Presente, profe.